La captura de uno de los criminales más buscados del sur de México comenzó con una noticia que recorrió la frontera en cuestión de horas. En Guatemala había sido detenido Roger Iradier Roblero López, alias El Peque, uno de los operadores más violentos del cártel Jalisco Nueva Generación. Durante años, su nombre había sido sinónimo de terror en la Sierra Madre de Chiapas. Se le atribuían homicidios, secuestros, desplazamientos forzados y el control de rutas clandestinas entre México y Centroamérica. Pero lo que pocos imaginaban era que detrás de este golpe estratégico se encontraba la coordinación directa de Omar García Harfuch, actual titular de la Seguridad Federal, quien ordenó su traslado inmediato a un penal de máxima seguridad en Chiapas para impedir cualquier intento de rescate o fuga. El Peque no era un sicario cualquiera. Era el líder de El Maíz, un brazo armado del CJNG que durante años había dominado la frontera sur mediante extorsiones, cobros de piso y control territorial. Su caída marcaba el fin de una era de violencia que había mantenido sometidas a comunidades enteras. En los próximos minutos, conocerás cómo se gestó su captura, una operación binacional planificada con precisión quirúrgica, liderada desde México y ejecutada en Guatemala, cuyo objetivo era uno solo: cortar la cabeza de la violencia organizada en la región. Omar García Harfuch no es ajeno a los golpes de alto impacto. Su trayectoria en inteligencia y operaciones especiales lo ha convertido en una de las figuras más eficaces contra el crimen organizado. Desde su papel en la recaptura de Ovidio Guzmán hasta sus años al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Harfuch ha demostrado una estrategia basada en rapidez, legalidad y cero negociaciones con criminales. Su ascenso a la esfera federal consolidó esa visión en zonas donde el Estado prácticamente había desaparecido. Y la Sierra Madre de Chiapas era una de ellas. Esa franja montañosa, que conecta México con Guatemala, es un corredor vital para el tráfico de drogas, armas y migrantes. Durante años, ha sido escenario de enfrentamientos brutales entre el CJNG y el cártel de Sinaloa, que buscan dominar cada sendero, cada poblado, cada paso fronterizo. Más de 10.000 personas han abandonado sus hogares. Escuelas cerradas, comercios vacíos y comunidades bajo la ley del miedo. En medio de este caos, el grupo liderado por El Peque había impuesto su propio régimen de terror, exigiendo cuotas, secuestrando transportistas y sometiendo a los pueblos bajo amenaza de muerte. Por eso, cuando Harfuch asumió el mando federal, identificó esa zona como prioridad absoluta. No era solo una cuestión de seguridad, era una cuestión de soberanía. Y el primer nombre en su lista era el de El Peque. A finales de julio, interceptaciones electrónicas detectaron movimientos extraños en una pequeña aldea guatemalteca llamada Camoja, en el departamento de Huehuetenango. La ubicación coincidía con informes previos sobre refugios utilizados por el cártel. Harfuch activó entonces el protocolo confidencial conocido como Lista F-7, un registro de objetivos prioritarios del crimen organizado, y colocó al Peque en la posición número 1. A partir de ese momento, comenzó una operación silenciosa. Inteligencia mexicana y guatemalteca trabajaron juntas para mapear su entorno, familiares, excolaboradores, movimientos financieros y rutas habituales. Se detectaron transferencias desde cuentas en Panamá, pagos en efectivo en la frontera y comunicaciones encriptadas con remanentes del grupo de un narco guatemalteco abatido en 2025. Con esa información, los equipos de campo iniciaron el rastreo terrestre con apoyo de drones de baja visibilidad y tecnología satelital. La prioridad era una sola: capturarlo sin disparos, sin ruido, sin margen de error. Y fue precisamente esa obsesión por la precisión lo que marcó la diferencia. El cerco se cerró en cuestión de días. El 1 de octubre de 2025, a las 3:40 de la madrugada, el C5 regional de Tapachula emitió el mensaje que todos esperaban: localizado. Código verde. A las 3:40 de la madrugada, el mensaje, localizado, código verde, marcó el inicio del operativo final. 3 unidades tácticas se desplegaron de forma simultánea entre México y Guatemala. El mando general estaba en manos de Omar García Harfuch, quien supervisaba el movimiento desde el Centro de Inteligencia Federal, con comunicación directa con las autoridades guatemaltecas.
La primera unidad, integrada por elementos élite de la Policía Nacional Civil de Guatemala, avanzó desde Huehuetenango con apoyo del ejército. La segunda, desplegada desde el municipio mexicano de La Trinitaria, bloqueó los pasos fronterizos formales e informales. La tercera unidad, una fuerza aérea del Grupo de Reacción Inmediata PACAL, permaneció en alerta para ejecutar el traslado. Todo estaba sincronizado al segundo. Cualquier error podría significar una guerra en la frontera. La ubicación final de El Peque era una vivienda improvisada en la comunidad de Camoja, un punto casi invisible entre montañas y caminos de tierra. Informes previos confirmaban que se encontraba acompañado por 2 escoltas armados y una red de campesinos que le servían de vigías. Cuando las luces de los helicópteros iluminaron el cielo, ya era demasiado tarde para huir. En apenas 15 minutos, el operativo se completó sin un solo disparo. Roger Iradier Roblero López fue detenido con 3 celulares, documentos falsos y 100,000 quetzales en efectivo. Su rostro permaneció inexpresivo mientras era esposado. Sabía que su carrera criminal había terminado. A las 4:10 de la mañana, Arfuch recibió la confirmación. El Peque estaba bajo custodia y el cerco era total. Ordenó de inmediato el bloqueo de caminos secundarios y el sobrevuelo de drones en el corredor Huehuetenango-La Mesilla. La operación debía mantenerse en silencio absoluto hasta que el detenido cruzara la frontera mexicana. No podía existir ninguna filtración, ningún intento de rescate. En el informe oficial, se registró que el sujeto intentó identificarse como ciudadano guatemalteco utilizando papeles falsos. Pero la cicatriz en su mejilla izquierda y las marcas en sus manos lo delataron. Las bases de datos mexicanas confirmaron su identidad. En los teléfonos incautados, los analistas encontraron registros de comunicación con operadores del CJNG en Chiapas y mensajes cifrados dirigidos a contactos en Centroamérica. También había notas escritas con nombres y rutas, evidencias de una red transnacional que operaba desde la sierra hasta los puertos del Pacífico. A las 6 de la mañana comenzó la segunda fase, la expulsión inmediata de Guatemala. Aunque no existía tratado formal de extradición, las autoridades guatemaltecas aplicaron un procedimiento legal que permitía su entrega por ingreso irregular al país. En menos de 2 horas, la Policía Nacional Civil, con apoyo del ejército, lo escoltó hasta el paso fronterizo de La Mesilla. El traslado fue discreto, sin conferencias de prensa ni cámaras. Solo un convoy blindado y un helicóptero de apoyo sobrevolando el camino. Detrás de ese movimiento había semanas de trabajo diplomático silencioso. Arfuch había mantenido comunicación constante con las autoridades guatemaltecas, asegurando que nada obstaculizara la entrega. Cualquier error jurídico podía retrasar el proceso y dar tiempo a los abogados del cártel para intervenir. Pero el plan salió exactamente como se había previsto. A las 8:30 de la mañana, Roger Iradier Roblero López cruzó oficialmente la frontera. Del lado mexicano lo esperaba un grupo especial de la Guardia Nacional, unidades del Ejército y agentes de la Fiscalía General de la República. Fue entonces cuando comenzó el tercer tramo de la operación, su traslado aéreo al penal de máxima seguridad en Chiapas. El vuelo fue ejecutado bajo el esquema de riesgo máximo controlado, un protocolo que implica escolta armada, vigilancia satelital y comunicación en tiempo real entre todas las unidades participantes. A las 9:15 horas, la aeronave aterrizó en el helipuerto del penal número 14, conocido como El Amate, en Cintalapa, Chiapas. Uno de los centros penitenciarios más vigilados del sur del país. Allí, la orden de Arfuch fue tajante: 0 privilegios, 0 excepciones. El Peque fue ingresado en un módulo de aislamiento individual, sin contacto con otros internos y bajo vigilancia permanente. Cada comunicación, cada movimiento y cada interacción sería monitoreada por custodios especializados. La instrucción era clara: impedir cualquier intento de reestructurar su red desde dentro. Desde ese momento, el temido líder criminal que había controlado la frontera sur quedó reducido a un número, un expediente y una celda de concreto. Su reinado había terminado. Roger Iradier Roblero López, alias El Peque, enfrenta múltiples cargos ante la justicia mexicana.
El principal, homicidio calificado por el asesinato de 4 personas en diciembre de 2020 en frontera Comalapa. A este se suman acusaciones por secuestro, extorsión, desaparición forzada y delincuencia organizada. El fiscal Jorge Luis Llave Navarca confirmó que se solicitará la pena máxima de 50 años de prisión, además de integrar nuevas carpetas de investigación basadas en la evidencia recuperada durante la operación. Entre esas pruebas se incluyen registros financieros, mensajes encriptados y testimonios de víctimas que, por primera vez, se atrevieron a hablar tras su captura. Para ellas, el arresto de El Peque no solo representa el fin de un criminal, sino una señal de que el miedo comienza a ceder espacio a la justicia. Omar García Harfuch ha sido enfático: no habrá margen legal para que este hombre eluda la justicia. Bajo su mando, se blindaron todos los procesos judiciales y se anticiparon posibles amparos o apelaciones. La meta era simple: asegurarse de que el capo que sembró terror en la Sierra Madre no vuelva a poner un pie fuera de prisión. Pero la captura del Peque no fue el final, sino el inicio de una ofensiva aún más ambiciosa. Con el éxito del operativo, Harfuch activó la segunda fase de su estrategia, Operación Sierra Libre. Un plan integral de limpieza, recuperación territorial y reconstrucción social en los municipios de frontera Comalapa, Siltepec, Chicomucelo y Motocintla, donde la violencia había desplazado a miles de familias. El nuevo despliegue contempla presencia permanente de fuerzas federales, inteligencia aérea y vigilancia con drones de reconocimiento. Se busca desmantelar los remanentes del CJNG, eliminar los corredores de tráfico y restablecer la autoridad del Estado en zonas donde por años mandó la ley del miedo. La Guardia Nacional, el Ejército y la Fiscalía operan de manera coordinada, mientras equipos civiles trabajan para que los desplazados puedan regresar a sus hogares. Para Harfuch, el objetivo no es solo detener criminales, sino devolver la normalidad a comunidades enteras. Sin control territorial, los cárteles pierden poder. Sin liderazgo, se fragmentan. Pero sin justicia, todo vuelve a empezar, declaró durante una conferencia desde Tapachula. Sin embargo, el impacto del operativo trasciende lo militar. En el plano político y diplomático, la detención del Peque consolidó la cooperación entre México y Guatemala, enviando un mensaje contundente a las organizaciones criminales de la región: ningún refugio es seguro, ninguna frontera los protege. El gobierno federal presentó el caso como una victoria emblemática dentro de su política de seguridad. Mientras tanto, analistas internacionales destacaron la precisión con la que se ejecutó la operación, comparándola con acciones de inteligencia de alto nivel realizadas por agencias internacionales. Guatemala, por su parte, reforzó su papel como aliado estratégico en el combate a las redes transnacionales. En los días posteriores, la figura de Omar García Harfuch emergió más sólida que nunca. Su liderazgo, su enfoque quirúrgico y su reputación de incorruptible lo colocaron nuevamente en el centro de la conversación nacional sobre seguridad. Para muchos, esta captura es una muestra del modelo que busca instaurar: coordinación absoluta, inteligencia superior y cero margen de error. Pero más allá de los reflectores, el mensaje fue claro. La frontera sur de México ya no será refugio para criminales. Ni la sierra, ni las aldeas, ni las rutas olvidadas de Chiapas. La caída del Peque marca un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado, y para las comunidades que vivieron bajo su dominio, representa algo más poderoso que un operativo: esperanza.